Vamos a hablar un poquito de lo que ocurre en el cielo, en realidad. Pensaba cómo nos interpelan las catástrofes naturales que están ocurriendo, pareciera que cada vez más seguido, esto de preguntarnos qué estamos haciendo mal para que sucedan tragedias como las que tenemos tan a menudo. Y si algo sabemos y tenemos claro es que son las actividades del hombre, básicamente, causa importante de los cambios climáticos. Y abiertamente y livianamente decimos esto de, mira, el tiempo está loco, el clima está loco, como culpando de todo lo que ocurre. Hablamos habitualmente aquí de los movimientos de tierra que suceden en Neuquén, en la zona de Vaca Muerta, lo Sí. mencionábamos el otro día, hablando del tema, hablamos de sequías, de inundaciones, de desmonte, pero hay un tema del que mucho no se habla y que es la geoingeniería y la manipulación del clima. Y por eso invitamos, para charlar un rato, a Cecilia Sustersic, que es comunicadora social ambiental, que es docente, es de San Luis, integra el grupo Cielos Limpios y lleva años preguntándose e investigando qué está pasando justamente en el cielo. Así que ya la saludamos. Hola Ceci, Sole y Yamila, te saludamos desde aquí. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Gracias por este espacio, un gusto compartir con ustedes. Bueno, igualmente. Ceci, primero queríamos contarle a la gente de la comarca qué es Cielos Limpios, de qué hablamos. Sí, nosotros integramos dos organizaciones de comunidades autoconvocadas, una es CLAMA, que es Cielos Limpios en América, Monitor Ambiental, que es digamos, la nucleación de un montón de personas que venimos preocupados y preocupadas por la intervención artificial del clima, todo lo que se le está generando a los reguladores climáticos naturales a partir de todo ese conjunto de tecnologías y programas y desarrollos que lamentablemente se vienen desarrollando de forma encubierta en programas clasificados sin reconocerlo, porque realmente son programas y tecnologías que tienen un impacto muy grande en el clima y al tenerlo en el clima en toda la vida, porque nosotros, la humanidad, el ser humano, como todos los ecosistemas y hábitats naturales, dependemos muchísimo del clima. Bueno, esto, como bien vos introducías, de lo que no se habla, que es este factor, esta causa, que es toda la manipulación del clima que existe a escala global. Lo trabajamos mucho con comunidades de Hispanoamérica, de toda Argentina por supuesto, pero con personas de Hispanoamérica y también mucha gente de otros lugares del mundo que ya vienen hace años denunciando esta realidad. Y por otra parte estamos trabajando también con MIPAC, que es el Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo, eh, con comunidades sobre todo de pueblos rurales y campesinas. ¿Por qué? Porque hay un nivel de intervención del clima artificial intencional, o sea, manipulación del clima, que sucede a escala más local y regional, sobre todo en la época de recarga de acuíferos o de lluvias. Y eso, bueno, venimos trabajando sobre todo en las provincias de San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba, Catamarca, que ya venimos hace más de 25 años denunciando que cuando es el momento de la lluvia empiezan a funcionar tecnologías como los cañones antigranizo, el uso de radares y aviones de pequeño porte que van a baja altura y que cortan las tormentas, terminan dispersando las tormentas y por lo tanto están manipulando los ríos atmosféricos y todas las consecuencias que tiene esto. Quienes nos hemos criado en zona de chacras, hemos visto desde pequeños, porque esto hace años que ocurre, las tormentas que van llegando, sobre todo en el verano, tormentas, las nubes muy, muy intensas, y automáticamente se empiezan a escuchar los cañones, que le llamábamos nosotros cuando éramos chicos, porque suena más o menos así, y se disipaba la tormenta. Esto se ha ido perfeccionando y sigue existiendo en muchas partes del país. Totalmente, totalmente. Existen esas tecnologías, como existen muchas otras, existen a esta escala que se
utiliza la manipulación del clima para el agronegocio o para para la minería en cordillera que no quiere parar en sus procesos extractivos. Existen múltiples tecnologías, pero hablamos sobre todo de los cañones antigranizo, de los misiles, por ejemplo en Jujuy, con las tabacaleras, de Mendoza viene trabajando con múltiples tecnologías, pero sobre todo con aviones que inyectan bengalas, con bengalas que tienen en las alas de los aviones, van inyectándole a las nubes los compuestos, ioduro de plata y otros compuestos, pero en Mendoza está legalizada. En cambio, en nuestras regiones, San Luis, Córdoba, lo hacen de forma clandestina. El tema de los cañones antigranizo, por ejemplo, en San Juan, en el 2023, las comunidades Sarmiento denunció un diferimiento de la sequión, y a partir de ese denuncio y ese proceso de movilización popular fue que el gobierno de San Juan, esto lo toma la Defensora del Pueblo, y el gobierno de San Juan promulga una ley de suspensión por 2 años y está trabajando en una reglamentación que prácticamente es prohibitiva de estas actividades, porque en la extrema sequía que vivimos y desbarajuste climático en el que vivimos, se entiende, y esto lo recomiendan científicos como Oscar Dowling o Juan Riera, que por el principio precautorio estas actividades deberían estar prohibidas porque no está comprobada su eficacia, como dicen los productores, solamente para el granizo, y lo que denunciamos las comunidades que estamos en territorio es que no se evita solamente el granizo, se evitan las precipitaciones, generando un daño en las economías regionales tremendo. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, Sole te saluda. Quería consultarte. Hola, buen día, Soledad. Porque para mucha gente puede ser que esto de la manipulación de los cielos y del clima es algo de los últimos años, y en realidad estaba siguiendo una de las cuentas de Cielos Limpios que da cuenta justamente que esto viene de mediados del siglo XX, digamos, o sea, a fines de los 50 en Mendoza ya se hacían prácticas de este tipo. Bueno, de hecho en Argentina, Mendoza es pionera, y Argentina arranca prácticamente como arranca a nivel mundial la experimentación con el clima. La primera patente a nivel mundial registrada es de 1939, imagínense. Perdón, 1898, estamos hablando de fines de... Bueno, ya en 1930, 1940 ya se detectaba en todo el mundo, y esto está en los informes que nosotros proporcionamos desde Clama en una cieloteca digital que tenemos, donde ponemos todos los documentos de toda la historia y documentales como un clima mecánico. Es decir, que ya desde los 30 a los 40 hubo un vertiginoso desarrollo de todas estas tecnologías para generar mayor cantidad de precipitaciones, evitar el granizo, investigar sobre los huracanes y tornados. Tan es así que en los 70, a raíz de que el New York Times sacó en una investigación que Estados Unidos había aplicado estas tecnologías en la guerra de Vietnam, incrementando y potenciando la época de los monzones, inundando las rutas de Ho Chi Minh, donde se guarecían los vietnamitas, así como contaminó, intoxicó y fumigó con el agente naranja de Monsanto para defoliar las selvas y poder detectar al enemigo, también usó tecnologías del clima. A raíz de este uso, que fue secreto en una operación secreta de Kissinger y el Pentágono, es que el mundo empieza a reclamar por una legislación que prohíbe estas tecnologías, porque los países reconocieron que ya demasiados países tenían posibilidad de usar el clima como un arma de guerra para dañar a otro estado. Es así que en los fines de los 70 surge el convenio ENMOD, se firma el convenio ENMOD, que prohíbe toda técnica, toda la utilización de tecnologías de modificación del clima con fines bélicos hostiles. Argentina adhiere en 1986 con la 23455, pero
paralela a esta historia, en Argentina a fines de los 50 se empieza a experimentar, como bien vos decías, con estas tecnologías, convocando sobre todo a científicos de Rusia en Mendoza, con la Universidad de Mendoza, con la Universidad de La Plata, con el gobierno de Mendoza. Así que esto es, Argentina ha estado caminando de la mano de todos los desarrollos de modificación del clima que se venían dando en el mundo, que ya llevamos 130 años de investigación y experimentación global. Cecilia, ustedes tienen registros de estudios hechos en todo el país. Sí, totalmente. Miren, lo que me parece importante destacar es lo siguiente, que la gente entienda que las tecnologías para modificar artificialmente el clima y hacerlo, digamos, adaptarlo a lo que supuestamente son necesidades humanas, pero lamentablemente son las necesidades e intereses de ciertas corporaciones que tienen en poder estas tecnologías, corporaciones y estados, porque uno de los principales estados del mundo que viene utilizando, ellos dicen como arma de defensa, como parte del programa DARPA de defensa de Estados, es Estados Unidos, que en realidad es un programa de ataque, porque lo que han hecho es utilizar todas estas tecnologías, supuestamente firman convenios de experimentación e investigación y avanzan en la manipulación del clima para destruir las economías de los países y dejarlos vulnerables a pedidos de deudas eternas, de dinero o de vaciamientos de territorios para extraer los recursos, que no fue ni más ni menos que el plan de Kissinger. Entonces, lamentablemente, estas tecnologías se vienen utilizando por productores locales, porque es un empresario que quiere proteger su cultivo y en vez de invertir en malla antigranizo prefiere contratar este tipo de tecnologías, como les decía, del agronegocio, de la minería, o cuando hay obras públicas. Incluso hemos tenido denuncias de obras viales que en el verano se están haciendo y tienen que dejar secar un pastón. En Córdoba nos han contado eso, y por más que venga la tormenta no van a dejar llover hasta que se cumplan esos procesos, y podría estar horas hablando de esto, que contarles los ejemplos que registramos en todo el país. Y por otra parte están todos los registros de lo que es geoingeniería, lo que los geoingenieros llaman el manejo y bloqueo de la radiación solar. ¿En qué consiste esa parte de la geoingeniería, que es el bloqueo y manejo de la radiación solar? En supuestamente bajar la temperatura del planeta inyectando en la alta atmósfera determinados compuestos químicos que bloquean la entrada de la incidencia de los rayos solares, y así, en teoría, se baja la temperatura. Digo en teoría y lo aclaro, es importante porque en realidad lo que hace es el efecto invernadero contrario. Miren, nosotros todos los días desde el 22 que estamos trabajando en visibilizar y denunciar esta realidad, venimos tomando registros de todo el país, porque la gente, a medida que se va enterando, va mirando el cielo y va viendo las anomalías. Pocas veces encontramos cielos naturales. Lo que estamos encontrando y fotografiando y registrando en todo el país son estas nubes adelgazadas, como dicen los geoingenieros, que es la técnica de adelgazamiento de las nubes cirrus, que son ¿Hola? Sí, te escuchamos. Hola. Sí. Te escuchamos. Hola, Ceci. Hola. Sí, te escuchamos perfectamente. Ahí se... está saliendo bien. Está saliendo bien. Perfecto. Bueno, sí. No, justamente de estos registros te iba a preguntar. Sí. Bueno, por ejemplo, en estos días hace un mes que están sin parar, pero ayer, por ejemplo, fue muy, muy grande la intervención, la inyección de aerosoles en la atmósfera, que vemos patrones completamente anómalos. Pasan vuelos dejando estelas químicas, rastros persistentes que no se borran al segundo, como los chemtrails, que son las estelas de condensación de vapor o de sublimación, sino que persisten, y esta persistencia va dispersando esa nube y va haciendo este bloqueo de los rayos solares. Ahora, eso, cuando vamos al Windy y vemos
Concretamente tenemos ahí un compañero que siempre estamos conectados en todo el país, de Chemtrails North Patagonia, Alejandro Vesleski. Vamos al Windy y nos muestra que la recomendación del aire es una aplicación que te dice si es recomendable el aire, cómo está cargada la atmósfera, qué componentes, y resulta que hay una gran carga de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, que en realidad es la reacción que hace el óxido de nitrógeno una vez que es el nitrógeno cuando es arrojado en la atmósfera. Y hay una gran barrera que está sobrecalentando la atmósfera, y ahí es cuando ahí Windy dice que prácticamente que la gente no tendría que salir afuera a respirar. Claro, qué terrible. Y esto, imagínense que está en la cordillera, o en lugares, cruzando toda la Argentina, porque esta recarga, este sobrecalentamiento de la atmósfera, que además lamentablemente hacen sinergia, en combinación actúan todos los campos electromagnéticos con los que está cargado la atmósfera por el exceso de radiaciones y frecuencias de microondas de todas las antenas, los radares, que si son usados en potencias extremas, pueden sobrecalentar la atmósfera también con todo este particulado que se está arrojando. Y realmente ahí, así funcionan estas tecnologías, que con ese particulado de elementos muy electroconductivos van pudiendo mover las masas de aire y de presión y de vientos, y pueden generar cualquier tipo de fenómeno extremo, lamentablemente. Y esta polarización que venimos viendo del ciclo hidrológico, de los ríos atmosféricos en extrema sequía, en los tiempos de verano, primavera-verano, cuando más necesitamos las lluvias, e inundaciones extremas y caídas de precipitaciones extremas en momentos de cosecha o en momentos... Bueno, ahí creo que se cortó. Bueno, es una pena. Estamos hablando con Cecilia Sustersic, porque también queríamos charlar con ella. Han redactado, están divulgando una carta abierta a la ciencia que realiza justamente investigación en geoingeniería. Desde Clama, desde Cielos Limpios, en América Monitor Ambiental, junto a personas y organizaciones firmantes de Hispanoamérica, quieren llegar a esos científicos para expresarle el rechazo a las investigaciones que realizan relacionadas a técnicas de manejo de la radiación solar que explicaba recién Ceci, e ingeniería del clima, y visibilizar que hay una manera diferente de ser y de estar en el mundo. Bueno, esta carta abierta está circulando, nos la han hecho llegar. Todo esto está comprobado, es un trabajo que están haciendo desde hace muchísimos años y que tiene registros, como decía Cecilia, de todo el país. Se cortó, Ceci, creo que estamos, ¿sí? Ahora sí. Bien. Sí. Bien. Bueno, eso que les comentaba, lamentablemente todo esto que vemos en nuestros cielos de los programas de geoingeniería, de inyección de aerosoles en la alta atmósfera, aerosoles químicos y tóxicos, que ya ha habido estudios, también análisis. Acá en San Luis hace poco un médico, Leonardo Bayona, hizo análisis del agua de lluvia, porque resulta que el agua de lluvia, cuando se evaporaba, dejaba un polvillo que lo estamos encontrando en los autos, en todas las cosas, un polvillo que no es normal, y también como una especie de resina se encuentra aún cuando dejas los autos no fuera de un árbol. O sea, justamente muy extraño todo lo que se está encontrando. Entonces, bueno, estos programas, cuando uno va a las investigaciones, a todas las patentes que han sido desarrolladas, a las empresas, a los programas, encontramos lamentablemente que se están tratando, si bien no se reconocen oficialmente ni de parte de la ciencia, ni de parte de los gobiernos, cuando nosotros hemos hecho presentaciones exigiendo respuestas, pidiendo informes. Estuvimos en diciembre pasado hablando con todos los organismos, con ANAC,
con defensa, con diputados, bueno, con ambiente, con Defensoría del Pueblo, y ninguno se hace cargo de esta realidad, y esto sucede en todas partes del mundo, si bien ahora hay un crecimiento incipiente de muchas legislaciones que están prohibiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, la geoingeniería. Acá en San Luis tuvimos una legislación que prohíbe la manipulación del clima, aun si no está explícita la geoingeniería, hay un avance, pero en general lo que se viene haciendo es negar que esto esté sucediendo. Y lo que sí están haciendo es tratando de blanquearla, legitimarla a través, la geoingeniería, a través de la prensa un poco hegemónica que va de a poco diciendo, la geoingeniería se propone como, hablando en potencial, siempre a futuro, y también a través de la financiación de equipos de investigación en lo que llaman el sur global. Lamentablemente, en Argentina también una ONG que está con base, es de Reino Unido y financiada por las agencias de defensa, por ejemplo, de Reino Unido, y filántropos de las grandes finanzas y de las grandes tecnologías, porque esa es la propuesta, tecnocratizar el clima, tecnocratizar la naturaleza y hacerlo manejable. Y esto no es una fantasía, esto fue planteado en numerosos momentos de la historia abiertamente por ejemplo, expresidentes como Lyndon Johnson de Estados Unidos, que abiertamente en un discurso dijo, vamos a trabajar en el desarrollo de todas estas tecnologías, porque quien controla el clima controla el mundo. Claro. Hace poco, en el 96, bueno, no hace poco, sí. No, te iba a preguntar porque vos mencionaste esta investigación de Bayona y me parece que conviene destacarla para que la gente pueda ingresar y conocer de qué se trata el informe Bayona, que básicamente son 2 estudios que se hicieron sobre la lluvia. En San Luis concretamente, pero que no es el único estudio que existe sobre... Y la pregunta que te iba a hacer es ¿cómo es posible trabajar? Porque me imagino que primero tienen que contar con laboratorios confiables que a ustedes les permitan tener los datos, todos estos datos que están registrando. Información confiable para poder después hacer una denuncia, para poder pedir, reclamar que alguien nos escuche con todo lo que está pasando. Y te escuché por ahí en alguna nota decir, y me pareció muy importante destacarlo porque tenemos que apropiar también de lo que ocurre, todo lo que no aparece en la televisión, dijiste vos en algún momento, es conspiranoico. Y me parece que es así, todo lo que no se habla en los medios, para aquellos que recién están descubriendo el tema, puede sonar así a toda una conspiración mundial. A ver, es re importante. Esta es la clave de por qué estas cosas avanzan. Los programas, los protagonistas de este tipo de programas clasificados hacen un trabajo de ingeniería social muy importante que garantiza el silenciamiento de estos programas clasificados. Hace unos días atrás que cumplía el gobierno de Estados Unidos, cumplían los 100 días, Kennedy Jr., sobrino del presidente Kennedy asesinado, dijo ante la interpelación de una ciudadana que le dijo ¿hasta cuándo vamos a estar con este tema de los chemtrails y la inyección de tóxicos en la atmósfera? Dijo, bueno, la verdad que esto no es de mi agencia, la típica respuesta de todo funcionario, sí. Esto no pertenece a mi agencia, depende de DARPA, que es la agencia de investigación de defensa de Estados Unidos, y esto también está en los combustibles, en el GP8, que sabemos que en los 90 la OTAN mandó a cambiar todos los combustibles de las aeronaves. Bueno, pero lo vamos a investigar, prometió. O sea, dijo abiertamente que esto estaba sucediendo y que era un programa de defensa de Estados Unidos clasificado. Entonces, a ver, hay investigaciones y pruebas desde los 90, hay denuncias en el Parlamento Europeo, también en Estados Unidos, ni hablar, en Francia, en todos lados
la gente viene denunciando hace décadas este tema. En Argentina, sin ir más lejos, las primeras denuncias, recién lo mencioné, Alejandro Vesleski empezó a ver estas anomalías en el cielo, como buen guardaparque que es y observador y viviendo en la naturaleza, en el 2008. Y la gente de Rosario veía en sus cielos estelas persistentes que rompían las nubes naturales, los cumulus nimbus naturales, y empezó a llevarlo al Consejo y los trataron de locos. La TV pública sacó 4 programas hablando de esto de la CIA, el Pentágono para modificar el clima, en el programa Winter Internacional. La senadora Ada Iturrés de Capellini en el 2012 hizo un informe de preocupación, presentó ante el Senado diciendo que había que investigar esto, con un informe bien completo de cómo estas tecnologías estaban siendo usadas, como dijo la gran científica Rosalí Bertel, como planeta Tierra última arma de guerra. Entonces, ¿cuál es la denuncia que hacemos? ¿Qué es lo que se viene viendo y denunciando desde los 90 en todo el mundo? Que aquí se pasó del tema de las armas nucleares, la bomba de hidrógeno, los mismos que generaron ese tipo de industrias, cuando hubo una resistencia global a seguir con la guerra, esta gente empezó a buscar tecnologías mucho más complejas y difíciles de detectar. ¿Y qué mejor forma, qué mejor ataque que el que le podés echar la culpa a la naturaleza, y encima con esa culpa que le echás de que la naturaleza está reaccionando, etcétera, le vas a castigar a la gente con impuestos y con destrucción de sus hábitats y ciudades y todo? Entonces, esto es larguísimo de explicar, ¿no? Pero decirles que los estudios están, en el caso de Argentina, tenemos estudios incipientes, como este de Leonardo Bayona, que encontró aluminio, bario, arsénico, zinc y metales pesados en cantidades que no son las que saludables, pero, por supuesto, en laboratorio certificado. Pero después, antes también había en Casilda otro estudio del laboratorio Green Lab que había hecho, que encontró también índices elevados de aluminio, bario, estroncio. Hay otros estudios en desarrollo de polímeros, que es todo un tema que podemos desarrollar en otro momento porque es muy amplio, pero es una de las cosas más graves que se han desarrollado, portadores de nanotubos de carbonos capaces de transportar todo lo que está creando la biología sintética, la industria de la biología sintética. Pero quiero decir, en el mundo, en Estados Unidos llegaron hasta conseguir un avión y tomar muestras de una estela de estas, y lo que encontraron fue tremendo de aluminio, sobre todo aluminio aerosolizado, que no es el aluminio que encontramos en tierra que puede encontrarse, ¿no? Que es el más difícil porque lo absorbemos por las vías respiratorias, y después nadie habla de las causas, por ejemplo, del crecimiento de Alzheimer en jóvenes, y todo lo que genera el aluminio respirándolo, y cuando llega al cerebro, la muerte de las abejas, de los polinizadores. Bueno, insisto, es muy extenso, pero las pruebas se vienen haciendo en todas partes del mundo, pero hasta que no seamos miles de personas reclamando esto, el gobierno va a tratar de silenciarlo y de legitimar, mientras tanto, la geoingeniería pagando a investigadores que digan que esto es solo un proyecto y que es la tecnología que nos va a salvar de las crisis planetarias. Cecilia, queríamos preguntarte, ¿a través de qué redes podemos seguirlos para seguir interiorizándonos en el tema? Bueno, miren, si ustedes quieren, yo les puedo pasar para que quede... para que les sea más sencillo a la gente directamente linkear, porque si no es más difícil decirlo, pero por ejemplo, ahora publicamos una carta abierta a esta ciencia que investiga, ¿no? Por supuesto que existe la ciencia ética, hay miles de científicos que están apostando a la salud de los ecosistemas y de los pueblos, pero hay una ciencia que está trabajando para las corporaciones y necesitamos observar eso. ¿Para quién trabaja la ciencia? Bueno, ahora hicimos una carta abierta
Quienes quieran adherir a esa carta pueden escribir a elcielo.clama@gmail.com, elcielo.clama@gmail.com. Tenemos una biblioteca digital donde pueden encontrar documentales y todo lo que venimos investigando, que es bit.ly/lacieloteca. Y después tenemos grupos abiertos de WhatsApp de difusión, el Instagram que es clama.cielos, Facebook que es Clama. Así que, y después Telegram también, Cielos Limpios América, pero bueno, les puedo pasar todo esto para que lo suban a la descripción de la entrevista. De la nota, exactamente. Sí. Ceci, por ahora no tenemos más tiempo, te decimos gracias, muy amable, sabemos que estás trabajando en el campo en este momento. Hubo una frase que te escuché también mencionar en alguna nota que dijiste, las plantitas se secan, y me alertó, dije, ¿cómo alguien que está permanentemente en el campo como vos, podés ver lo que ocurre todos los días? Y a veces ni nos imaginamos, ni lo pensamos, ni lo vemos así. Así que gracias por habernos abierto un poquito los ojos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y a disposición cuando quieran que sigamos abordando las diferentes facetas de esto que está sucediendo tan desconocido. Así que, bueno, muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos. Muy bien. Hasta luego. Bueno, Cecilia Suster-Sick es comunicadora social ambiental, es docente, vive en San Luis, está desde hace años investigando este tema. Es un placer escucharla, la pueden buscar porque tiene muchísimos videos con notas, con entrevistas, es muy didáctica, muy amena escucharlo. Así que, bueno, si quieren conocer algo más, y mencionamos también el informe Bayona porque es muy importante. A veces nosotros que tenemos esta costumbre de salir al aire y hacer... Sí. Y respirar hondo y decís, salir a la montaña. Wow. Y aquí vemos estos avioncitos, a veces vemos cantidad de rayas en el cielo y después respiramos todo eso.